Bueno, y ya estamos, 13:04, 12 segundos, anda espectacular el analógico, anda espectacular, estoy contentísimo. Se abre el café La República, tenemos un reclamo sindical que lo vamos a charlar, que dice Mónica, ahí promete verbú. Claro. En la presentación. Vos sabés que como yo llegué unos minutos antes Sí. al café, fui hasta el mostrador. Ah, Y dije, dígame, ya vamos por 4 años de programa, ¿no podríamos pasar el cafecito a algo más estimulante? bueno, y coincide con el reclamo de Mónica Claro. Ferreira. No, Es lo pero que te voy a dice contar en la más. presentación. Ya vino aquí la señorita Mónica Sí. a proponer lo mismo. Se había anticipado, lo que ella nos dice ahora ya lo planteó en el café. Ah, muy mirá, ¿Eh? mirá. ¿Qué te parece? Bueno, veremos Bueno. el próximo fin de semana. Bueno, Pero vamos el a... hecho es que aquí estamos y estamos reunidos nuevamente para compartir la aventura de pensar, de tratar de entender, de poner preguntas donde abundan las respuestas convencionales. Qué editorial el de hoy, qué duro, ¿no? La marcha del miércoles, dijiste, fue la marcha, yo lo resumo así, del pasado sobre el presente, el avasallamiento de los desafíos del presente por parte de las respuestas anacrónicas y violentas del pasado. Hubo heridos, decías, especialmente uno, el fotógrafo, el camino de siempre en favor de un país que no quiere movilizarse hacia un futuro de cambio. Una marcha de fantasma, dijiste vos. Una marcha de fantasmas. Hasta Firmenich se hizo oír como voz de ese coro de fantasmas. La Argentina imprescindible no es la Argentina de las mafias y los piedrazos, subrayabas. Lo mismo que vivimos en 2017. El kirchnerismo, autor de un país empobrecido, sigue promoviendo la decadencia como alternativa de gobierno y de organización social. No hay discusión, recordaste una vez más, no hay pensamiento. Por eso las declaraciones del jefe de gobierno de Cábao fueron muy propicias, fueron responsables. Habló el centro, el pensamiento moderado que no renuncia al debate, pero sí a la violencia. Pésimo día el del miércoles pasado para la democracia, recordabas. ¿Y cómo no va a serlo si efectivamente vimos un paisaje que es el de siempre allí donde se intenta introducir un cambio, no a través de la palabra, sino de la descalificación violenta del otro? Y Fabio Kettler, el diputado, el hombre que gestiona desde esa misma centralidad que reclamabas, la necesidad de que el oficialismo encuentre en esa oposición institucional a un verdadero interlocutor y deje de inclinarse tal vez hacia quienes son como oposición no institucional, los que tienen dificultades enormes para ejercer una oposición institucional, a un aliado tácito de sus propias necesidades de poder. La oposición constituye realmente una alternativa de poder del gobierno en la medida en que compartan un ideal constitucional. Kettler nos habló del reformismo político, y el reformismo es un matiz que, como vos señalabas también, tiene que ver con la posibilidad de reconocimiento del prójimo. Él decía, la moderación tiene poco glamour. Nosotros nos preguntamos, ¿qué estamos ante una sociedad que se reconoce en la violencia del miércoles? No, decías vos, no. Hay una enorme mayoría en desacuerdo con esta violencia, pero al mismo tiempo decías que ha prosperado, que el miércoles volvió a prosperar el delito, y en la medida en que el delito prospera, la democracia se ve comprometida. Así lo sentí yo, Jorge. Muy interesante tu síntesis, como siempre, ¿no? Lo central, lo fundamental, lo que nos dejó una semana en que, bueno, algunos lo capitalizan como indignación. A mí me generó un poco de tristeza, lo hemos hablado también, Santiago, en privado, ver la repetición de lo conocido cuando es muy malo, es algo que en general golpea las esperanzas, golpea ahí donde no hay que golpear. Nos tratamos de aferrar a los pequeños rayos de sol que nos llegan, de luz que nos llegan, decimos, bueno,
no estábamos igual que hace 2 años. Hemos controlado por habilidad del gobierno, todavía un tema que hay que discutir mucho, no sabemos cuántas solvencia y cuánto va a durar, pero aquello que nos había agobiado durante tanto tiempo, ¿no, Santiago? Me refiero a la inflación continua, sí, al desequilibrio continuo, a la movilización, al desquicio continuo. Eso en el centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿viste? Costumbre que los comerciantes se fundieran porque no se podía estar bueno, todo eso que había empezado. Y bueno, el miércoles tuvimos, no digo que un retroceso ni mucho menos, digo que fue un recuerdo malo. Sí, y además fue junto con ese recuerdo un síntoma, sí, también de lo que significa no poder constituirse, como Ketlas lo recordaba, en una oposición capaz de debatir en el marco de las necesidades constitucionales. Claro. Pues sabés que, Santiago, yo traje como ejemplo, lo pensé bastante, traje como ejemplo las concentraciones universitarias. Ajá, sí, muy lo bien. Pensé bastante, porque tampoco quiero hacer de eso también era controvertido. Pero fíjate que cuando se llamó la concentración universitaria, primero fue dirigida por los universitarios, te guste o no, claro, por la conducción de las universidades, nos gusten o no, ese es otro tema. Eso no lo condujo el jubilado. Claro, y fueron concentraciones pacíficas, y el gobierno sintió más que ahora sintió alivio. Pero si esto de alguna manera la dicotomía favorece la dicotomía. Obvio. Entonces, bueno, no es que no tuvimos nada en estos tiempos que mostraran un camino. Yo me acuerdo que yo me enojé un poquito con los universitarios porque hubo una parte de la política que copó la escena. Pero sin embargo la conducción de las marchas esas fue de la comunidad universitaria. Y sobre todo en esa medida fue una marcha contundente y pacífica. Exactamente. Ambas cosas. Nada, no tuvimos un problema. No tuvimos un traspié. Bueno, entonces hay formas. Sí, hay formas, y sobre todo esto que subrayás me parece muy importante. Se puede ser persuasivo sin ser violento. Claro. Se puede lograr un objetivo cívico y hasta sectorial sin necesidad de recurrir a los bordes externos del sistema, donde la violencia parece ser la herramienta de protagonismo necesaria para poder llegar a donde se quiere. Por eso perdimos el miércoles. Sí. Perdimos todos. Sí. Todos los que aspiramos a una democracia como sistema de vida, una democracia que vaya ganando territorio, no que lo vaya perdiendo. Sí, y fue bueno recordar las declaraciones del jefe de gobierno de la ciudad. Me parece que sí, porque el tono era disonante en un momento difícil que tiene que afrontar como jefe político de la ciudad, porque estamos en proceso electoral. En mayo hay elecciones en la ciudad. Y entonces el posicionamiento desde el centro político, si nosotros, bueno, la presencia del ministro de Salud visitando al herido, es lo que corresponde. Es lo que corresponde, exactamente. Si no llegamos a la conclusión que está bien lo que pasó, ¿no? Bien herido está, sería horrible expresión, ¿no? No, hay que hacerse cargo, hay que ver qué pasó, y hay que acompañarlo hasta que ojalá se recupere. Daría la impresión, a través de lo que vas analizando, es que el gobierno puede encontrar fortalecimiento, pareciera, de dos maneras. Una es a través de esta grieta que hace con que el enemigo del sistema, aquel que está fuera del campo constitucional, prospere en las expresiones de su violencia y en esa medida fortalezca al gobierno como el que la va a combatir la violencia, pero no tendrá adversarios, tendrá enemigos. Y el otro camino es la palabra de esa oposición a la que se refería Fabio Ketlas, ¿no es cierto? Sí. Que es la oposición de quien ejerce su papel de disconformidad con algunas medidas o de matices, promoviendo matices en otros aspectos del gobierno, desde la palabra de la convivencia, desde la palabra del encuentro, allí donde
la disidencia se pone de manifiesto como una forma de convivencia y no de intolerancia. Esos son los dos caminos. La pregunta grande con la que uno sale del episodio del miércoles es: ¿podrá el gobierno privilegiar el diálogo con quienes integran el sistema político en el que vivimos? Yo creo que no está interesado. Lamento decirlo. Creo que no está interesado. Está abocado a las elecciones de octubre. Está abocado a constituir una mayoría que hoy no tiene, una mayoría electoral, una representación mayoritaria. Y eso lo dejo para ellos, para los que tienen que conducir el partido del gobierno. Eso va en detrimento de esta idea de pactar, de pactar, de consensuar con transparencia. Hay una tendencia, lo hemos hablado acá, lo hemos advertido. Bueno, este gobierno tiene una tendencia populista, y esa tendencia populista significa: yo voy a construir una nueva mayoría. Es bueno tenerlo en cuenta. Desde esta perspectiva tenemos mucho que reclamar, entonces, sí, mucho que recordar. Claro. Que recordar. Pero también, vos sabés, y ahora enseguida vamos a una pausa, sí, si te parece bien. Me parece muy bien. Quiero recordar hoy, en la segunda parte de nuestra tertulia, no solo el valor de la palabra dialógica, de la palabra que promueve el encuentro, sino de esa otra dimensión de la palabra que tiene que ver con la capacidad de conversar, hacer silencio, escuchar el silencio y en silencio en el medio del estruendo en que vivimos. ¿Qué valor tiene el silencio? Qué interesante. Me parece que sí. ¿Sabés a quién convoqué hoy para que converse con nosotros? No. No tenés idea. Claro, yo no llegué a decírselo. Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam. Lo llamé para que nos presente su palabra sobre el silencio. Este hombre que en 1497 medita sobre el estruendo y el repudio del silencio en las ciudades donde se vive. Mirá. Hace un rato, ¿no? Mirá, sí. Un viejo problema. Buena semana para hablar de eso. Muy buena semana para Realmente vale la pena oírlo, y vamos a conversar sobre los atributos del silencio también. Del silencio como un clima, como una atmósfera que nos puede acompañar. ¿Qué te parece? Me parece extraordinario. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a escuchar un tema, Santiago? Eso ¿Qué es. manda? Y volvemos con lo nuevo. Muy bien, vamos a un tema. Muy bien, Santiago, vamos a hablar entonces de... Vamos a hablar de silencio. Jorge, silencio. Yo estoy algo preocupado por algunos diagnósticos que se han hecho acerca de nuestra ciudad de Buenos Aires, por parte de quienes la consideran una de las ciudades con el más alto nivel de polución sonora de América. Sí. El más alto nivel de polución sonora. Esto nos llevaría a pensar, y lo pongo a tu consideración, cierta necesidad o propensión a convivir sin conflicto con el estruendo, cierta resignación al griterío. Vos sabés que, lo habrás advertido vos también, más de una vez me tocó ir a algún restaurante, Sí. donde yo voy con alguien con la intención de conversar y me encuentro con que conversar se hace imposible porque todos, para poder conversar, están a los gritos e invadiendo el espacio de las mesas contiguas. De manera que el contexto en el cual se desarrolla el encuentro inhabilita de alguna forma lo que a uno lo lleva a buscar en un sitio así un momento de interlocución con un amigo o con alguien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en los espacios públicos como para que abunde tanto la necesidad de expresarse a gritos para sobreponerse a los gritos? ¿Qué es lo que hace con que en las calles el estruendo del tránsito sea tolerado cuando en tantas partes del mundo ya es posible caminar por las calles sin verse sometido a ese espantoso barullo que generan los caños de escape y los frenos y todo lo que de alguna forma perturba la paz de una caminata? Y como contraparte de eso, Jorge, ¿qué es el silencio que buscamos? ¿Que todo el mundo esté callado? No. El silencio, creo yo,
es la discreción también. Es la posibilidad de entender que si yo hablo en voz baja, para que el otro no me escuche, el que está en una mesa contigua, no es solo porque anhelo que no acceda a lo que yo digo, es fundamentalmente porque entiendo que está hablando tan bien y yo no tengo por qué invadirlo con un altavoz puesto en mi garganta. Es que buscar la discreción. Y por otro lado, el silencio también puede ser muchas veces un espacio en el cual encontramos la capacidad de convivir con otros y no solo con uno mismo. Compartir un momento de silencio, un paisaje, todo aquello que de alguna forma puede nutrir la intimidad y está asociado al silencio entendido como lo que provee sentido y no solo como ausencia de sentido. ¿Qué pensás de todo esto? Bueno, iba pensando muchas cosas mientras te escuchaba hacer esta introducción. Me preguntaba si se trata solo de hábitos culturales de la sociedad. Bueno, estamos hablando de la sociedad porteña ahora, ¿no? Fundamentalmente porteña. Creo que te referís a la gran ciudad en particular. Pensaba en una mezcla. Sí, creo que hay un atraso muy grande en nuestra ciudad ahora que uno lo compara con algunas ciudades europeas, hay un avance enorme del silencio promovido, en el sentido de que el transporte es silencioso, es menos contaminante y es silencioso. Entonces supongo que todo eso va contribuyendo a un clima, más allá de los hábitos de la población, va contribuyendo a una conversación más calma. A veces pienso si el nerviosismo no nos lleva finalmente a ese estado de tensión. Pero Santiago, viajar en la ciudad de Buenos Aires es un engorro. Caminar en la ciudad de Buenos Aires tiene sus complicaciones. No, me parece que estamos en ese sentido muy atrasados. Ahora, bueno, si hay además cuestiones culturales, a lo mejor somos gritones los argentinos. Habría que, no sé, no soy un especialista, ¿no? Pero por ahí tenemos una forma de comunicar. Hay pueblos que gritan. Sí. Yo creo que tiene que ver con cuestiones culturales, ¿no? Sin duda, esto último que decís es central. Es decir, la cultura y la educación se traducen, creo yo, también en la posibilidad de hablar con un tono moderado, no a los gritos, claro, no exaltadamente, claro, ¿no? Pero también tiene que ver, Jorge, todo lo que estamos conversando con el valor del silencio. Yo siempre he pensado, desde hace mucho, que el silencio es una conquista muy hermosa de una vida que puede estar cerca de la reflexión, el silencio de una biblioteca. Recuerdo una exigencia, un cartel que podríamos llamar una advertencia, que vi en una biblioteca española, y el cartel era, o la advertencia era, del siglo XVII, y decía así: aquí es conveniente que solo se escuche el sonido del ojeo. Es decir, de la vuelta de las páginas. Claro. En una biblioteca, naturalmente pública, lo conveniente es que reine el silencio para que la concentración no se vea perturbada. El ojeo, ¿no? Con H. Muy simpático. Sí, y después también he aprendido mucho de lo que es el valor del silencio, estudiando y hasta conviviendo con los monjes trapenses. En la trapa, el silencio es una administración de la palabra. Por ejemplo, hay horas para hablar. Y así como hay una hora para ducharse, y hay una hora para comer, y hay una hora para trabajar, hay una hora en la cual se puede hablar, en el sentido en que se privilegia la palabra. Claro. No se habla todo el tiempo. Claro, hay que incorporar 2 horas de radio, de escuchar la radio. Por ejemplo, día de hoy, sí. ¿No? Entonces, ese silencio que está alentado para administrar el uso de la palabra, de manera que no caigamos en una especie de logorrea permanente, estamos todo el tiempo hablando, todo el tiempo dándole a la palabra un lugar que muchas veces lleva a evidenciar que no tenemos nada que decir. ¿No? Sí. Muchas veces no tenemos. O sea que estamos frente a un dilema cultural. Sin duda, vos lo volvés a subrayar y es así.
administrar la palabra no significa renunciar a la comunicación, Claro. sino precisamente alentarla, potenciarla. Claro. ¿Qué te pasa que estás callado? Estaba pensando. Estaba, actividad del todo infrecuente, por otro lado. Pero vos sabés que también es muy interesante tener en cuenta a quien, como te decía al comienzo, ha meditado sobre el valor del silencio hace mucho tiempo, hace 500 años. Erasmo, ese pensador admirable, ese renacentista maravilloso, de origen holandés que terminó muriendo en Suiza, con 69 años, edad avanzadísima para la época, y quisiera compartir con vos y con los oyentes esta meditación que Erasmo nos propone sobre el silencio. ¿Qué te parece? Me parece extraordinario. Escuchemos el silencio. Sí. Aquí va. ¿Quién será capaz de hacer el encomio cabal de la quietud? No hace estampido en la soledad el inquieto ruido del mundo. ¿Qué hay en el mundo que no esté lleno de estruendo, lleno de alboroto y tumulto? El uno llora, el otro ríe, este se queja, aquel pleitea, este saluda, aquel delata, el uno llama, el otro reclama, se va, se vuelve, se grita, se corre, donde quiera mirares, doquiera te volvieres, no darás con cosa quieta, con cosa que no revele el voceo excesivo en que vivimos, la sensación de estar engolfado en un mar lleno de turbulencia y ronquido. ¿Cuándo en tanto tropel y varaunda se hallará coyuntura a propósito para poner sosiego en el espíritu, administrar la palabra, saber cuándo emplearla, cuándo rendirle honores callando? ¿Quién en tan cambiante apariencia de las cosas podrá mantener su constancia y vivir consigo mismo? Así empieza Erasmo de Rotterdam en 1497. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Fíjate vos lo que debe ser el estruendo. Me recordaba, leyéndolo, aquella página también conmovedora, una carta que Virgilio le dirige a Mecenas, después el nombre se popularizó como expresión del que ayuda o fortalece la posibilidad de que alguien cuente con ayuda. Virgilio le escribe a Mecenas, que era el que lo apoyaba en su vida artística, y le dice: querido amigo, yo estoy pensando seriamente en irme de Roma. Quisiera ir hacia la campiña, en lo posible instalarme en una chacra, porque ya no se puede vivir acá. El ruido es espantoso. Los carruajes pasan por la calle y desprenden de sus ruedas una baraunda tremenda. Por otro lado, la gente en la calle pasa debajo de las ventanas a los gritos. Yo ya no puedo trabajar en Roma. Si me ayudaras un poquito, tal vez me instalaría en el campo buscando la paz sin la cual es posible que no pueda terminar la Eneida. Claro. Estaba escribiendo la Eneida, Virgilio, claro, y buscaba claro. un poco de silencio. Creo que es importante entender que no estamos haciendo una apología del mutismo, sino de una buena administración de las palabras en el diálogo. Me preguntaba, Sí. y te lo traslado, si, bueno, en muchos casos no hay un cierto temor al silencio, porque el silencio puede ser vacío, ¿no? Puede ser vacío. Porque vos el silencio que estás hablando es el silencio... Es el silencio elocuente. Claro. Claro. Y hay gente que puede temer al silencio. De hecho, conozco gente que teme a quedar callado. Sí. Es decir, me pregunto, Sí. ¿teme encontrarse con su propia ausencia? Bueno, es un tema, me parece bastante contemporáneo, ¿no? Es un tema bastante contemporáneo. El aturdimiento puede ser funcional a determinadas patologías sociales, ¿no? Ya lo me creo. parece. Ya lo creo. Comparto con vos esta idea que se puede ser cómplice del estruendo o cómplice de una voz incesante, la reverberancia del televisor prendido todo el día. Bueno, por ejemplo, sí. Por ejemplo. Todo el día, la radio prendida todo el día. Sí, que no es lo mismo que la música. No, que no es lo mismo. Muy bien. A ver, decinos por qué.
Bueno, porque me parece que la música genera, estimula la espiritualidad, porque la música acompaña, porque la música se puede escuchar atentamente, pero también se puede escuchar como compañía. Claro. Como compañía que no impide las otras actividades. El ruido es otro menester. Claro. Podemos decir que la música entonces puede alentar la introspección. Absolutamente. Pero el barullo la aniquila. Absolutamente. Bueno, de hecho, creo que todos practicamos todos no, pero muchos practicamos este hábito, ¿no? De que cuando necesitamos concentración, lo hacemos acompañado. Sí, por la música. Por una buena música. Claro. La música que Claro. alienta la constitución del silencio como algo fructífero. Claro. Mirá vos que añade Erasmo lo que estamos diciendo. ¿Qué podrá pensar o podrá hacer digno de sí el divino espíritu del hombre en medio de ese torbellino? ¿O cómo será posible que el alma sienta al esposo que con golpes quedos toca a las puertas de su corazón? Lo recuerda San Juan, el alma se encuentra con Jesús. U oiga la voz que le habla, si con el continuo y desapoderado griterío tiene tundida y obtusa la fineza del oído. Verdaderamente, no en la ciudad solo, sino en la montaña, no en la corte, sino en la cueva, no en el torbellino que rajaba las piedras, no en el terremoto, no en el fuego, sino en el blando silbido de un aura mansa, percibió Elías el profeta la presencia del Señor. Y a seguida de esta enumeración, ¿por qué mentar casos y ejemplos humanos? Y por esto mismo intrascendente, si se quiere, es fama que Pitágoras, de una gruta de la montaña Ida, salió adoctrinado por muy arcanas filosofías, escuchando en el silencio las voces que sólo el silencio provee. Platón pensó que la academia que él fundó era mucho más indicada para el culto y meditación filosófica que la propia ciudad de Atenas, y no le faltaba razón, puesto que donde el pensamiento prospera, la reflexión pide pausas de silencio. Los mismos poetas, yo no sé qué riscos y bojes imaginarios se crearon donde retirarse todas las veces que se sintieran picados por el estro lírico y del apolíneo furor, pero con ello quisieron significar que el que deseare componer un lindo y primoroso poema debe separarse de la turba, debe alejarse de todo lo que en él distrae a través del estruendo. Finalmente, y concentrándonos ya al vulgo, vemos cómo los maestros que tratan el oro, los pintores y los restantes artistas cuyas obras requieren destreza no común, cuando quieren dar cima a un trabajo más acabado y exquisito de lo que suele ser lo corriente, suelen ir a refugiarse en un lugar retirado donde el estrépito del mundo y el comercio con los hombres no lo estorbe en su deber. De todo lo susodicho se deduce muy a las claras que la turbamulta ocasiona grave daño a todos cuantos meditan la realización de alguna cosa ardua que exige convivencia, idas y vueltas y un constante silencio, y que la quietud es muy apropiada para la gestión de los más altos intereses. Muy lindo. Qué bello. Sí, muy bello, muy bello. Bueno, estamos hablando de otro tipo de silencio, ¿no? Claro, claro. Está hablando de un silencio creativo, de quien tiene la posibilidad, todos la debemos tener, pero claro, debe ser una potencia a veces explotada, a veces no, pero él está hablando de la creación, ¿no? Sí, vos sabés que muchas veces, claro, en los tiempos que corren, el paisaje, digamos, la naturaleza, es muy unido a un criterio muy funcional. Por ejemplo, si vos decís que vas a ir al mar, normalmente te preguntas si van a hacer surf o vas a navegar. Y decís, no, quiero ir a ver el mar. El mar. Ver el mar. Quiero ver el ocaso en el mar.
O voy a la montaña. Si no te gusta el alpinismo. No voy a hacer alpinismo. Claro. Quiero contemplar desde la cima de un monte cómo se despliega el paisaje ante mis ojos. Esta actitud contemplativa también está muy unida al silencio. Claro. Claro. Bueno, finalmente es un tema social interesante y complejo, ¿no? Me parece que, porque hay ahí una especie de puja entre lo necesario para algunos y lo que es innecesario para muchos. Así es. Entonces él habla de retirarse. Sí, de refugiarse. Él propone buscar en el momento oportuno. Él está en un ataque de nervios, diciendo basta de ruido. Sí, basta de ruido en 1497. Claro. Porque convengamos entonces que la carreta y todo esto era un poco neurótico. Claro, la magnitud del ruido es proporcional a la época en que uno vive. Claro. Si nosotros pudiéramos hoy hablar con Virgilio y decirle, mira, no te imaginas, con todo el respeto debido, lo que es vivir en Buenos Aires. Cálmate un poco. Serenate la carreta no hace tranquilo. ruido al lado de un coche. Bueno, y hay un planteo final de Erasmo que también me parece muy rico. Dice, ¿qué lugar hay hoy en el siglo en que estamos para esta fecunda tranquilidad? Y aquí, muy al contrario, un extenso silencio reina doquier donde me encuentro, por de fuera y de por dentro, en todas partes, una inmensa paz aquieta todas las cosas, y curiosamente es en esta paz donde yo vengo a recordar el estruendo. Aquella quietud es hija de la gratísima esquividad del sitio. El sitio que nos propone guardar silencio está en silencio. Él viene a decirnos, aquí reino, aquí me impongo, pero nosotros a él nos acercamos desde la ciudad, donde hemos podido paradójicamente escuchar lo que no queremos oír. Esta paz precede de la serena integridad de la conciencia, porque es allí, en la conciencia, donde el silencio puede encontrar su mejor lugar. Cada una de ellas, con tan apretada demanda, pide el concurso de la otra. El silencio convoca la palabra invita al silencio. Ninguna de las dos puede sola y ambas pueden convivir. Qué lindo. Hermoso. Sí. Hermoso, y qué advertencia también. Sí, ¿no? sí. Bueno, me parece que nos hace pensar mucho, ¿no? Nos Así hace pensar mucho porque en realidad descubre el silencio porque hay ruido. Pienso yo, ¿no? Claro, que así lo dice. Porque él lo dice, él lo explica. Entonces, es interesante como mecanismo de pensamiento. Es interesante lo que nos suscita hoy. ¿Necesito silencio? Mucha gente no sabe, Santiago, mucha gente no sabe que necesita silencio. Mucha gente probablemente sienta que el silencio la oprime. No sé, estoy una vez pensando en voz alta, estamos de acuerdo. Sí. Una vez dos personas estaban calladas y una le dice a la otra, decime algo. Claro. Y el otro le responde, no, porque te estás escuchando. Claro. Bueno. Es interesante, ¿no? Bueno, sí. Ahí hay otra. Ahí hay otra. Pero yo, como aficionado que soy, vos lo sabés, al culto del silencio, sí, claro, entendido filosóficamente, también debo decir, recordando algo que también planteabas vos, que la buena música nos propone una versión del silencio. Sí. Es muy interesante como ejercicio, incluso educativo. Yo nunca he escuchado que se enseñe el silencio, ¿no? Muy bien. Bueno, que se enseñe el silencio. Bueno, porque me preguntaba, esto que estamos nosotros naturalizando, que Erasmo lo plantea con tanto encanto y a la vez energía, ¿no? Está embroncado, está embroncado con el ruido. Me preguntaba cuánto ocupa de nuestra conversación educativa, en los ámbitos donde es imprescindible el silencio. Claro. Fíjate vos, por último, un minutito antes de ir al corte, recordar ese momento en el cual, a raíz del fallecimiento de una persona conocida por un grupo, de pronto hacemos un minuto de silencio para evocar la presencia del ausente.
Y ese minuto de silencio, generalmente a la altura del, digamos, segundo 37, empieza a generar cierta impaciencia. Claro. No sabemos cuándo finalizará ese homenaje, pero ese gesto tan sabio de hacer un minuto de silencio para que se imponga la presencia del ausente, también nos muestra hasta qué punto muchas veces es posible, mediante la palabra, convocar al silencio, hacerle lugar al silencio. Jean-Paul Sartre culmina una reflexión hermosa en qué es literatura, diciendo: la meta última de la palabra del artista es provocar la irrupción del silencio. Extraordinario. Claro. Es cierto, ¿no? Extraordinario. Tal vez el poeta hable para que se escuche lo que no ingresa al lenguaje. Muy interesante. Bueno, qué lindo, ¿no? Yo digo, este hombre nos acompaña desde hace 500 años. Muy lindo. Bueno, espero que los oyentes lo hayan disfrutado como nosotros, ¿no? Así es. Sí, Bueno. lo disfrutaron porque mandaron mensajes. Mirá. Y estuvieron ¿Sí? atentos. ¿Hay Sí, nombres sí, ahí? Sí, acá. Mari de San Miguel, que agradece las palabras de Santiago sobre la contaminación acústica en lugares públicos, muy de acuerdo con sus palabras. Y después hay otros que ya después te los muestro. Muy bien. Muchísimas gracias a los oyentes que se comunican Así con es, nosotros. muchas gracias. Nosotros ahora nos vamos. Sí. Un ratito. Un ratito escuchamos un tema Y volvemos. Y volvemos, claro, porque está Graciela, Así Fernández es. Meijide y Pablo Marmorato para acompañarnos en el desenlace de Haciendo P y abriendo la puerta de Por qué. Eso, vamos. Siempre a esta hora, más o menos, 13:50, nos encontramos con Graciela, Fernández Meijide y Pablo Marmorato. Hacemos un comentario de lo que nos parece bueno, de lo que fue el programa, tratamos de tocar algunos de los temas de la semana y luego quedan ustedes invitados a seguir escuchando el porqué. Tengo entendido que estamos conectados ya con Pablo, que estamos ahí. Ahí está Graciela, porque teníamos alguna dificultad. Está Graciela. Primero entonces, Graciela. Hola Graciela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo andan? Bien, querida, muy bien y deseosos de compartir unos minutos de reflexión con ustedes también. Jorge, Gracias. ¿qué le propondrías hoy a Graciela? Me parece que hay un tema ineludible. Nosotros estamos, a ver si puedo definirlo bien, Santiago, el ánimo nuestro, en principio, que es estamos fastidiados por la semana que tuvimos. Estamos un poquito tristes sería, ni siquiera la indignación, que es otra de las posibilidades, nos embarga tanto como la tristeza de ver el espectáculo repetitivo, de lo que no queremos ver, de lo que queremos de alguna manera superar. Y esa plaza del miércoles nos dejó un sabor muy amargo. No sé cómo lo vivís vos, Graciela. Mira, hay dos circunstancias que a mí me llevaron a sentirme muy mal. Sí. Una, que es la del tiempo, más la desidia para atender las cosas que no vienen de la naturaleza. Llámalo Bahía Blanca. En este momento otra vez fue La Plata, otra vez fueron otros lugares donde no hubo prevención suficiente ni preparación para aquello que se podía venir como se vino. Claro. Entonces vos ves 3 gotas de agua que caen y ya temblás. Sí, tal cual. Y te diría que lo que más me conmovió de ese momento fue una enfermera que en el viejo hospital Penas estaba sacando de una incubadora en su pecho, dentro de su guardapolvo, a una bebé de 1 kilo. Bueno, tremendo. Esa es una. La otra es la pésima repetición, que parece mala copia, de hechos en la plaza frente al Congreso. Esa cuestión de la violencia, de responder, porque está claro que por un lado había gente que se metía ahí para incitar a la violencia, sí, pero había también un reclamo que era legítimo, tal que era cual, el de los jubilados. Tal cual. Sí. Entonces, aprovechar lo que era un reclamo legítimo para poner en marcha una máquina que sea atacada. Y del lado del gobierno,
Sí. no tener previstas formas de desbaratar esta violencia sin herir de gravedad como se dio, por ejemplo, a un camarógrafo. Con Santiago compartíamos Sí. que hay un modelo que hasta hace poquito no le dimos mucha importancia, pero acá hubo un modelo de reclamo legítimo que terminó bien, que fue las concentraciones universitarias del año pasado. Es Así decir, es. no es imprescindible que porque se mueva la gente, eso termine en un desastre y en poner en riesgo la salud de la población y en heridos graves, como en este caso. Y no solo eso, que es cierto, pero el que lo mira por televisión Sí. tiene todo derecho a verlo. Lo que detrae es esto que vos intentabas describir, la tristeza. Claro, claro. Claro. Crecemos, envejecemos y somos incapaces de aprender una forma distinta de actuar. Claro, ese contraste dramático, ¿no? Entre uno en quien los años y la experiencia de alguna manera se acumulan y permiten cambiar modestamente en lo que se puede, y esto que en el orden social implica una reiteración constante del error, de aquello que la democracia la hiere en su sentido primordial, ¿no? Pero qué claro queda con esto, ¿no, Pablo y también Graciela? Qué claro que queda con esto, que ese pensamiento violento no representa una alternativa política en el sentido cabal de la república y de la democracia. Sí, yo te diría algo un poquito, claro, medio personal. Sí, Santiago. sí. Uno cambia cuando se da cuenta de que lo que está haciendo no le hace bien, ¿no es cierto? Normalmente. Sí. Y si no cambia, seguirá metiendo la pata. Sí, no hay mucha vuelta. claro. Ahora, yo creo que no se percibe lo que le está pasando a la sociedad en su conjunto, en sus sentimientos, cuando asiste a escenas como esas. Claro. Bueno, quizás algunos están fomentando, ¿no? Porque esa imagen también se le saca provecho desde el punto de vista Claro, de la mala política, ¿no? claro. Pero Eh, se repitió adentro del Parlamento, Congreso. del Parlamento, estamos de acuerdo. Tremendo. Yo quiero recordarles a los oyentes, no hace falta, pero que Graciela en ese sentido tiene una experiencia enorme en lo que fue recuperar la posibilidad de reclamar sin sufrir las consecuencias de esos reclamos, ¿no? Es decir, lo que costó a la democracia aquellas jornadas, bueno, por los derechos humanos. Entonces la sensación de tristeza supongo que se agranda cuando pensás que estas son recaídas fuertes para el sistema, ¿no? Sí, yo pondría eso Sí. y agregaría Sí, que si bien es cierto que hay parámetros económicos que cambiaron y Sí. son buenos, hay mucha gente que se está quedando sin trabajo, hay mucha gente que duerme en la calle. Absolutamente. Hay más gente que duerme en la calle hoy en la ciudad que hace unos años. totalmente. Qué bueno sería que se hable de estos temas y que no haga falta el desastre de acontecimientos como los del miércoles, ¿no? Claro, que además implican un evidente y brutal desplazamiento de una causa digna, necesaria, como es la de los jubilados, por parte de quienes se apoderan de ese espacio, lo convierten en pretextual y no en textual, y son los primeros en demostrar lo poco que les interesa a la causa de los jubilados. Lo Pero poco... nadie estaba, ni los mencionaron. Totalmente. Si no era por esa señora que se cayó Se cayó, pobre. Sí, si no era por esa señora, los jubilados habían desaparecido de la imagen, lo Sí. que había quedado de la imagen de la barbarie, ¿no? Es triste. Volvemos al inicio de nuestra conversación. Lo que nos produce, a quienes tenemos alguna experiencia en la Argentina de las recaídas, esto nos da enorme tristeza, ¿no? Enorme tristeza. Bueno, estamos ahí con un minutito. No sé, Graciela, si querés adelantar. No voy mira, a adelantar. mira. Bueno, le decimos a los oyentes que se queden.
Claro, que Claro. quieren saber lo que va a llevar Graciela Fernández. Se abre el enigma de la pregunta. ¿por ¿Quieren qué? saber por qué? Quédense a escuchar el programa de Graciela Fernández Mejía, acompañada por Pablo Marmorato. Y nosotros nos vamos Así es. despidiendo, Santiago. Nos vamos ¿no? despidiendo hasta el domingo que viene. Graciela, Pablo, les deseamos un muy buen programa. Y Para Mónica, ustedes. hasta siempre. Chao, chao, Hasta Graciela. la Chao. próxima. Saludos ahí a Pablo. Abrazos. Bien, muy bueno. Éxitos en el programa. Chao, Mónica. Chao, buena Chao, semana Santiago. para Chao. todos. Chao, chao. Sin una sola falla.